Vamos a ponerlo en automático, 8 de la mañana. Sonó el timbre por el tiempo que le tenemos regulado aquí. Lo regulamos por aquí. La próxima hora de timbre. Pasó la próxima hora. Aquí pasaron los 12 minutos y apagó. Ya se apagó. Pues, acuérdense que esto aquí no es rápido, aquí demora. Ya ven ustedes, el que apaga el timbre es este, porque aquí esto todavía está cerrado, pero este cortó el timbre. Accionó los contactos, apagó el timbre, y así lo irá haciendo en todo el horario en que está planificado la escuela. Y bueno, ya por último, si hay una emergencia y necesitamos dar un aviso de que algo está ocurriendo y necesitamos fuera del horario sonar el timbre, pues lo pasamos para permanente y el timbre volverá a hacer su funcionamiento fuera del horario normal. ¡Wow! Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. En el video 104 vimos el funcionamiento completo de este tipo de relay. Hoy vamos a instalarlo para ver su funcionamiento en 240 y después vamos a hacerle unas variaciones. Aquí tenemos una línea 240 volts entre estos dos vivos, estos dos. Tenemos un neutro que no lo vamos a usar por ahora y la tierra. La tierra vamos a instalarla aquí en este tornillo de tierra. Este neutro por ahora no lo vamos a usar, entonces vamos a cortarlo y dejarlo por aquí. Ahora aquí tenemos, como ustedes pueden ver aquí, por aquí entra una línea, como dice aquí, un vivo aquí, este cable es salida cuando cierra aquí, y la otra línea va aquí, porque este cable es salida cuando cierra aquí. Este dice línea también, por lo tanto tenemos que poner el negro, este de la línea, vamos a ponerlo aquí en esta línea, no vamos a ponerlo en el tornillo porque ya no hay más espacio en el tornillo. Vamos a emplazarlos aquí y ponemos esta línea roja donde va la línea roja. Ahora ya aquí tenemos esta que dice low y esta que dice low, que son los que van a alimentar supuestamente la bomba de agua. La bomba de agua la vamos a representar este motor de 240 voltios y la alimentación de este motor es a través de este cable amarillo y negro. Entonces instalamos cualquiera en cualquiera, poner el negro con el negro aquí en la salida de los contactos y vamos a poner el amarillo con el rojo porque es amarillo, no tenemos un rojo. Esta instalación la estoy haciendo por aquí fuera de la caja porque está abierta y se ve mejor, pero estos cables debieran venir también entrando como está entrando la línea aquí por los cabos, por los huecos de la caja del timer. Muy bien, ya hemos instalado este motor como si fuera la bomba de agua, que es 240 igual, como explicamos en el video 104 del funcionamiento de este timer, cuando ya el reloj está funcionando, pero en el video no podemos esperar. Este timer, el mínimo tiempo que da cuando uno de estos contactos topa este interruptor son 12 minutos, entonces no podemos esperar 12 minutos, vamos a hacerlo con la mano. Ya tenemos la corriente puesta. Este interruptor está en la posición off, apagado. Si le damos vuelta aquí, vemos que el clips de los días a las 12 de la noche cambia el día, y aquí hemos puesto los clips de arrancar el motor cada una hora, y como tiene un solo clips son 12 minutos. Ya explicamos en el otro video que si ponemos otros clips aquí serían 24 minutos. En este caso, cada vez que tope este clip, este interruptor, cuando está en automático, va a funcionar, va a demorar apretado ahí
Cuando lo tope ahí, no están funcionando porque ya dije está apagado. Aquí ya lo topó, pero no arrancó el motor porque este interruptor está en la posición apagado. Ahí ese no va a funcionar, este tampoco, este tampoco, este tampoco, o sea, ninguno va a funcionar. Ahora, este interruptor, si yo lo pongo hacia abajo, el motor va a arrancar y se va a mantener permanente arrancado, igual que la bomba de agua, mientras este interruptor está abajo. Por ejemplo, aquí. Vamos a apagar. Ahora, cuando yo lo pongo en la posición automático, que es este interruptor hacia arriba, la bomba va a arrancar durante 12 minutos cada vez que uno de estas presillas o clips tope este interruptor aquí. Lo ponemos en automático, está funcionando el reloj. Este clip a las 12 de la noche cambió el día. Este clip no topa este, sigue andando el reloj y aquí está puesto que a las 8 de la mañana y después cada 1 hora arranque el motor. Cuando tope este aquí, el motor arranca y estará arrancado. Ese pase de esa persilla por sobre el interruptor va a demorar 12 minutos. Pasaron los 12 minutos, apagó. Siguió andando el reloj, volvió a topar 12 minutos más. Se apagó, volvió a topar 12 minutos más. Se apagó, volvió a topar 12 minutos más. Se apagó, volvió a topar 12 minutos más, y así en cada uno hasta que apaga y no vuelve a arrancar en la posición automática hasta que este reloj dé la vuelta de nuevo, que cambie en el siguiente día. Ahora aquí el día yo se lo voy a poner en un día que no queremos que trabaje la bomba, o sea, debe estar presionado hacia abajo. Si yo se lo pongo aquí en ese día que no trabaja, aunque esté aquí en la posición automática y esto de la vuelta, si está apagado aquí, vamos a ponerse en la posición apagado, ustedes verán que ahora cuando los clips lleguen aquí, aunque están automáticos, no va a arrancar porque ya escogimos aquí que ese día no trabaje. Como ustedes verán ahí, el motor no trabaja, no trabaja ninguno. Cuando cambie aquí, tiene dos, vamos a brincar los que están apagados. Cuando cambie aquí, de la vuelta y ponga en un día que sí va a trabajar la bomba, cuando los contactos lleguen, entonces sí va a arrancar. 12 minutos cada uno, 12 minutos cada uno, 12 minutos cada uno. Muy bien, como dijimos en el video 104, este timer vamos a adaptárselo a un timbre de una escuela. Entonces aquí vamos a hacer unos cambios. Primeramente vamos a quitar la corriente. Acuérdense que aquí este motor está trabajando con esta línea que sale por aquí y con esta otra que sale por aquí. Esto ya no lo vamos a usar, vamos a hacer una instalación distinta porque el timbre de la escuela es 12 voltios. Vamos a desconectar esto de aquí, vamos a dar las líneas libres, desconectamos el motor que ya no lo vamos a usar más, desconectamos esta línea también de aquí, que después tenemos que conectarla de nuevo, una de ellas de diferente forma. Aquí tenemos ya todo limpio. Entonces ahora, como ustedes pueden ver aquí en esta instalación normal del timer, esta línea está alimentando por este cable, está alimentando esta parte de la bobina de este relay. O sea, esta línea está yendo directa aquí al relay y está yendo directa también a través de este blanco
a una parte del reloj. Este contacto yo lo voy a usar para 12 voltios, por lo tanto tengo que quitar esto de aquí. Vamos a quitar esta línea de aquí y estos dos que estaban en esa línea. Lo que voy a hacer, como ellos tienen que seguir directo en esa línea porque el reloj es 240 y este relay es 240, esta línea, sea la línea negra, vamos a ponerla roja, esta línea roja yo la voy a unir con ellos dos para que siga el reloj con una línea viva y la otra que entra por acá, y el relay también siga con esta línea viva aquí, que le entra la otra por acá cuando está en automático o cuando está directo. Entonces yo ahora voy a poner este del reloj aquí junto con este, lo voy a quitar de aquí, voy a poner estos dos juntos aquí en la bobina de este relay, y esta parte se la voy a unir aquí a la línea roja, y ya al unir este cable con esta línea roja tengo esta línea aquí en esta parte de la bobina del relay y tengo el reloj también en esta parte de aquí con este, y lo dejamos por aquí también. Y este cable lo quito de aquí porque este es el contacto que voy a usar para los 12 voltios que me va a hacer funcionar el timbre de la escuela que dijimos que íbamos a programar usando este timer. Ahora esta línea sigue normalmente como siempre estuvo en esta línea de acá, porque como repetimos, disculpen, esta línea está directo al reloj y a la bobina de este relay, pero esta línea es la que funciona a través del apagado, el automático y el permanentemente encendido por acá. Y este cable, como este contacto no lo vamos a usar, lo dejamos guardado ahí. Vamos a dejarlo guardado ahí adentro porque solo en esta innovación del timbre de la escuela vamos a usar este contacto nada más de aquí para los 12 volts. La 240 tenemos que seguirla usando porque todo el timer es 240. El reloj es 240 y hace funcionar esta bobina del relay en automático y en permanentemente encendido en 240 porque esta bobina es 240. Al igual que el reloj de los dos cables blancos que está atrás es 240. Entonces eso no se puede cambiar porque el timer es 240. También va a seguir funcionando normalmente igual. Lo que vamos a usar este contacto para los 12 voltios del timbre. Estas presillas o estos clips, cuando cierran aquí, demoran mínimo 12 minutos. Entonces en una escuela no podemos tener 12 minutos seguidos un timbre sonando porque imagínense, se vuelve loco la gente. Entonces un timbre debe funcionar unos 5, supongo menos de 10 segundos, el tiempo que quieran, pero poco tiempo. Entonces eso es lo que vamos a usar aquí, este contacto. Vamos a hacer un circuito electrónico de manera que cuando esto llegue aquí va a arrancar el timbre, pero como dijimos no podemos tener el timbre estos 12 minutos. Vamos a instalar aquí un circuito electrónico de 12 voltios con un relay electrónico para que aunque esto siga aquí 12 minutos, pero el relay electrónico va a desconectar el timbre a los segundos que nosotros querramos, regulándolo por el relay electrónico. Vamos a ver. Este es el relay electrónico que vamos a estar usando para dominar el timbre. Este tipo de relay recibe por aquí,
por VCC, el positivo de los 12 voltios aquí, y el negativo aquí en GND en ground recibe el negativo. Por este tornillito se regula el tiempo que queramos que esté funcionando el timbre. Y acá tenemos dos contactos. Tenemos un común en el centro, con este es normalmente cerrado, como ven aquí, y con este es normalmente abierto. Aquí vamos a usar el normalmente cerrado. Cuando este relé recibe corriente que alumbra este bombillo LED, él hace una demora el tiempo que regulemos aquí para accionar estos contactos. O sea que cuando le llegue corriente va a pasar el tiempo que regulemos aquí y él va a abrir el contacto normalmente cerrado y va a cerrar el contacto normalmente abierto. Por eso vamos a usar el normalmente cerrado para cuando pase ese tiempo, que ese tiempo va a estar funcionando el timbre. Al pasar ese retardo va a abrir este circuito y va a apagar el timbre, aunque el relay de tiempo aquí todavía esté en los 12 minutos. Entonces brevemente aquí vamos a hacer un pequeño diagrama de cómo va a ser el circuito de control. Vamos de la mejor forma a dibujar el relay aquí. Estos dos tornillos vamos a dibujárselo aquí. Vamos a dibujar estos dos tornillos y estos tres de acá vamos a dibujar 1, 2, 3. Este es el común, este es normalmente cerrado, este normal y open, normalmente abierto. Aquí vamos a dibujar así el timbre. Este relay debe recibir por aquí de un transformador que es 120, 12 volts. Por aquí el transformador recibe 120, por aquí van a salir 12 voltios. Entonces, ¿qué tenemos? Que el negativo del transformador va a venir aquí a este ground del relay y a la vez va a ir al timbre. El positivo no va a ir directo aquí. El positivo sale del transformador, va a venir al contacto normalmente abierto de este relay para alimentar este común y a la vez alimentar este de aquí y este normalmente cerrado va al timbre. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a olvidarnos del negativo, porque el negativo está alimentando el relay, está alimentando el timbre. Vamos a poner que esto aquí es timbre. Este es el contacto normalmente abierto del temporizador. Ya sea cuando pongamos este interruptor en permanentemente on, que aquí va a llegar la corriente directamente a la bobina de este contactor, de este relay, va a cerrar este contacto aquí. Y cuando está en automático, que gira aquí, y estos contactos cierran aquí este interruptor, también va a cerrar estos contactos aquí. ¿Qué sucede? Cuando cierra este contacto, que es este de aquí, el positivo viene aquí directo, como es aquí está cerrado, y echa a andar el timbre al mismo tiempo que el positivo llega aquí y alumbra la luz roja que está aquí diciendo que el relay tiene corriente. Están dando el timbre, pero el tiempo de retardo de este relay, que es aproximadamente unos 5 segundos, va a alumbrar una luz verde aquí. Cuando alumbra esa luz verde es que ya pasó el tiempo de retardo que le dimos al timbre para que suene. Va a abrir este circuito aquí porque este es normalmente cerrado, y al abrir aquí
le quita la corriente al timbre y el timbre deja de funcionar. Cuando este relay le quita la corriente al timbre, por el tiempo de demora que él tiene, todavía aquí esto está en los 12 minutos, o sea, aquí está cerrado. Ya no suena el timbre porque este abrió aquí. Pero el relay si sigue con corriente los 12 minutos que va a estar funcionando aquí el temporizador. Una vez pasan los 12 minutos que apagó, esto vuelve a abrir y caemos en la posición inicial. Volvió a cerrar aquí cerró aquí, volvió a cerrar aquí, esto cerró aquí, arrancó el timbre, arrancó el relay, pasó el tiempo, abrió aquí, dejó de funcionar el timbre, todavía sigue los 12 minutos de aquí, por aquí el relay con corriente, y al pasar estos 12 minutos que cayó en el vacío, este bombillo rojo se apaga y el proceso se va repitiendo cada vez que el temporizador conecte aquí. Aquí tenemos este transformador, que es un transformador que se alimenta por aquí con 120 voltios y aquí nos da el positivo y aquí el negativo de los 12 voltios. Este transformador en un trabajo permanente pues le cortaríamos aquí o usaríamos otro tipo de transformador. Iría instalado entre el neutro y cualquiera de las otras líneas, pero hoy lo vamos a alimentar de aquí. Este transformador lo vamos a alimentar aquí en 120 voltios y ahora vamos a empezar a hacer esta instalación paso por paso para que se entienda bien. El transformador ya lo tenemos, que lo vamos a tener aquí conectado en 120 voltios. Aquí, esto está terminado. ¿Qué debemos hacer? Debemos llevar el negativo aquí al ground del relay electrónico y debemos seguirlo para el timbre. El timbre ahora lo voy a representar con una luz LED porque el timbre en realidad hace mucho ruido. Vamos a probarlo primero con una luz de 12 voltios y ya al hacer la prueba final entonces vamos a usar el timbre para no quedarnos sordos. Por ahora vamos a usar esta luz LED que es 12 voltios como si fuera el timbre. Vamos a conectarle aquí al relé electrónico este cablecito para poder conectar con el transformador. Aquí vamos a poner que sea esto. El negativo de los 12 volts del transformador va aquí, pero de aquí también tiene que ir a la luz LED. Este es el negativo de la LED. Entonces vamos a poner estos tres juntos aquí y ya tenemos el negativo del transformador, lo tenemos en el relay y lo tenemos en el timbre, que viene siendo esta luz ahora. Muy bien, ya tenemos este negativo en el relay y en la luz. Aquí en el relay, el negativo, y en la luz LED. Vamos a probar a ver si hay buena conexión. Poner la luz LED en el positivo, si alumbra está bien. Ok, vamos bien por ahí. Ya tenemos el negativo. Ahora el positivo, que es este del transformador de los 12 volts, este positivo tenemos que llevarlo aquí a este contacto abierto del relay. Entonces este positivo, que es este del transformador, vamos a salir de aquí del transformador, lo vamos a llevar aquí al contacto este abierto del temporizador. Tenemos el positivo del transformador aquí. Ahora, de aquí, de este contacto, que es este que está aquí, ¿a dónde vamos? Vamos aquí al positivo del relay y al mismo tiempo a este contacto común. Repetimos de nuevo, este positivo del transformador
viene por aquí, va al contacto, este que está aquí, abajo, y de este contacto, que es aquí, vamos a conectarlo ya, viene por este naranja, que es este que está aquí, y conecta con el positivo del relay de acá y con el común de los contactos. Ahí están bien el planito, es igual. Que es lo único que nos falta ahora. Lo único que nos falta es de este contacto que está aquí normalmente cerrado, ir a la luz, que es este cable que nos falta aquí. Entonces lo conectamos aquí al contacto normalmente cerrado, que es este del lado de acá. Vamos a hacer ahora una pruebita sencilla sin que trabaje el timer. El timer en este momento no tiene corriente, no tiene 240, pero si yo cierro aquí, si yo puenteo aquí estos dos contactos, esto va a trabajar normal. Si está bien, si no hay falso contacto, ahora cuando yo cierre, que yo puentee aquí, como el transformador está alimentado, estos 12 voltios van a venir por aquí, van a hacer funcionar el relay. Cuando el relay tenga corriente, va a alumbrar una luz roja aquí de que tiene corriente, va a pasar el tiempo, que son alrededor de 10 segundos. Cuando pase ese tiempo, este contacto se va a abrir y se va a apagar la luz que estamos simulando, que es el timbre. Vamos a cerrar aquí. Cerró, está haciendo el tiempo. Cuando pase el tiempo, va a apagar el timbre. Ya lo apagó, que es la luz. Aquí yo puenteo. Cuando encienda la luz verde, acciona los contactos y apaga la luz. Ya le hemos puesto la corriente al timer. Aquí está apagado, en la posición central. Aquí no funciona nada. Si queremos que por alguna emergencia hacer sonar el timbre fuera del horario de la escuela, porque queremos dar un aviso de algo, pues si cerramos aquí, hacia abajo, esto comenzará a funcionar, arrancará el timbre, a los 10 segundos se va a apagar. Cuando enciende la luz verde, hace el cambio aquí y apaga. Ya apagó. Eso es si queremos una emergencia de que suene el timbre de momento. Ahora aquí vamos a poner en automático. Muy bien, ahora cuando pongamos en automático, ponemos aquí en automático, el reloj está funcionando. Aquí está en jueves o viernes, no estoy muy seguro porque no tengo la cubierta puesta. Esto no va a trabajar sábado y domingo porque aquí sábado y domingo están hundidos, pero acuérdense, la flecha aquí es acá. El reloj empieza a trabajar, cambió de día, está en viernes, va a trabajar. Aquí trabajó el timbre, está trabajando cada una hora, 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 cada una hora. Ahí está funcionando perfecto. Pasó el viernes. Al pasar el viernes, esto aquí cambia para el sábado. Y en el sábado, pues, no debe trabajar. Llegaron las 8 horas del sábado. Y cuando esto llega aquí, que sonaba de lunes a viernes, ahí ya ustedes ven que no suena. No trabaja. No trabaja, no trabaja porque es sábado. Vamos a seguir. Pasó, viene el domingo, tampoco va a sonar porque llegaron las 8 de la mañana. Ya ven ustedes, no suena tampoco, no suena, no alumbra en ninguna posición. Ahora va a llegar el lunes. Cuando cambie aquí, para que cae el lunes, ya cambió a las 12 de la noche. Llegaron las 8 de la mañana. Al llegar las 8 de la mañana, ya ven ustedes, aquí alumbra. Este va a demorar 12 minutos, pero aquí solo demora segundos. Y a cada hora se apagó. Llegó el próximo turno de clase, volvió a encender, sonó el timbre, va a apagar. El reloj siguió funcionando. Llegó la próxima hora y el proceso se va repitiendo según esté regulado el timbre de la escuela. Llegó el último turno, sonó el timbre. Este siguió en 12 minutos, pero como él sigue trabajando, pasó
y sigue normal. Y caemos en el martes. Ahora vamos a sustituir la luz LED por el timbre real, pero no lo vamos a probar muchas veces porque suena muy alto. Eso que ustedes ven ahí, aquí es el timbre. Vamos a abrirle esta tapa. No lo vamos a conectar a través de los huecos porque hay un video. Vamos a abrirlo y conectarlo directamente por aquí. Como pueden ver, he sacado el timbre dentro de la caja. Estos son los dos cables. Este timbre es de 12 voltios. Vamos a cortar este cablecito aquí. Estos dos cables del timbre los vamos a instalar en el mismo lugar donde está instalada la luz LED que probamos. Vamos a conectarle el negativo aquí y el positivo acá en el contacto normalmente cerrado. Entonces, este que es el negativo, vamos a conectárselo aquí donde está la LED. Quitamos el cablecito de la LED y ponemos el del timbre. Y el positivo lo quitamos de aquí. Ya tenemos la luz LED afuera. Y ponemos aquí el positivo del timbre. Muy bien, ya llegó la hora de probar el timbre verdadero. Vamos a ponerlo en automático. El reloj está funcionando. Llegaron las 8 de la mañana. Sonó el timbre por el tiempo que le tenemos regulado aquí. Lo tengo poquito, en unos, no llega a 10, está como en unos 4 o 5 segundos porque suena muy duro. Vamos a ver si lo podemos poner un poquito más, pero no mucho. Lo regulamos por aquí. Vamos a ver. Ahora pasó este tiempo, la próxima hora de timbre. Sonó un poquito más, no le vamos a poner más porque molestamos a los vecinos. Pasó la próxima hora. Aquí pasaron los 12 minutos y apagó. Allá se apagó. Vuelve. Se me corrió porque le di muy rápido, pero acuérdense que esto aquí no es rápido, aquí demora. Ya ven ustedes, el que apaga el timbre es este, porque aquí esto todavía está cerrado, pero este cortó el timbre. Llegó la próxima hora. Accionó los contactos, apagó el timbre. Y así lo irá haciendo en todo el horario en que está planificado la escuela. Y bueno, ya por último, si hay una emergencia y necesitamos dar un aviso de que algo está ocurriendo y necesitamos fuera del horario sonar el timbre, pues lo pasamos para permanente y el timbre volverá a hacer su funcionamiento fuera del horario normal. No necesitamos emergencia, lo dejamos en automático y el timbre seguirá. Acuérdense que esto sigue alumbrando aquí mientras estén los 12 minutos de aquí. Una vez que pasan los 12 minutos, todo vuelve al principio. Me gusta. Bien, amigos, espero que el video le haya sido divertido, también que hayan aprendido algo, que le saquen provecho. No se olviden aquí, denle like, suscríbanse y denle la campanita para que estén informados de los próximos videos que van saliendo. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga.